Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a adentrarnos en lo más nuevo, en la mera frontera molecular del tratamiento para la migraña. Bien, este es nuestro mapa para la sesión de hoy. Vamos a empezar por lo fundamental. ¿Por qué la migraña es en realidad un trastorno de redes neuronales? De ahí saltaremos a la era del CGRP, la molécula que la verdad cambió el juego por completo. Luego echaremos un vistazo a lo que viene, a los nuevos péptidos que están en la mira, como el PACAP. Después nos meteremos en el mundo fascinante de los canales iónicos. Y para cerrar con broche de oro, veremos cómo todo esto nos está llevando inevitablemente hacia una medicina de muchísima más precisión. Muy bien, empecemos por el principio. La forma en que entendemos la migraña ha dado un giro de 180 grados. O sea, hemos dejado atrás esas ideas un poco simplistas y ahora la vemos como lo que es. Un problema increíblemente complejo de redes neuronales. Y créanme, este cambio de perspectiva lo redefine absolutamente todo en cuanto a tratamiento. ¿Y esta imagen? Esta imagen lo dice todo. Aquí vemos clarísimo por qué hablamos de un desorden de red. El punto clave, el nexo de todo, es el complejo trigemino cervical. Piensen en él como una central de comunicaciones. Recibe todas las señales de dolor de las meninges y las dispara hacia arriba, hacia el tálamo, el hipotálamo, la corteza, y es justo por eso que la migraña es mucho más que un simple dolor de cabeza. Explica toda esa sintomatología tan variada y compleja que vemos en la clínica. Y aquí hay que ser muy claros. La vieja teoría vascular ya no se sostiene, simplemente ha sido refutada. Tenemos evidencia sólida, estudios con resonancias de 3 teslas que son contundentes. No hay una vasodilatación importante durante las crisis. Punto. Esto nos forzó como comunidad científica a mirar hacia donde debimos haber mirado desde el principio, los mecanismos neuronales. Y es justo ahí, en ese mundo neuronal, donde encontramos a la verdadera estrella de la última década. Y bueno, ese cambio de paradigma nos lleva de la mano a la molécula que sin duda ha definido la terapéutica de la migraña en los últimos 10 años, el CGRP, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. A ver, la evidencia que puso al CGRP en el centro del mapa es robustísima. Y no hablamos solo de una correlación, hablamos de causalidad. Piénsenlo, se libera cuando se activa el sistema trigeminovascular. Sus niveles en sangre se disparan durante las crisis y, esto es clave, si lo infundes en un paciente con migraña, le provocas un ataque. O sea, más claro, imposible. Su rol patogénico está más que confirmado. Ahora, a nivel molecular, esta ilustración es fantástica para entender el mecanismo. El receptor de CGRP no es una sola pieza, es un heterodímero. Está formado por el CLR, el receptor similar a la calcitonina, y esta otra proteína, la RAMP1. Cuando el CGRP se une a este complejo, ¡pum!, se desata una cascada de señalización, sobre todo vía AMP cíclico. Y el resultado es que modula la excitabilidad de las neuronas, las vuelve más sensibles. Y ahí tenemos la sensibilización periférica y central, que es, como sabemos, la base para que la migraña se vuelva crónica. Pero a ver, a pesar de que los anticuerpos monoclonales y los GEP-antes han sido una auténtica revolución, tenemos que ser honestos con la realidad clínica. Y la realidad es que hay un grupo importante de pacientes, más o menos un tercio, que simplemente no responde, no les funciona. Y esta brecha, este grupo de pacientes que no podemos ayudar con esta vía, es justo lo que nos está empujando a buscar con urgencia nuevas dianas moleculares. Para entender este contexto, fíjense en la evolución de los agonistas de la serotonina. Es muy ilustrativo. Por un lado tenemos los triptanes, los de toda la vida. Actúan en receptores 5-HT1B y 1D. Y sí, funcionan, pero a costa de causar vasoconstricción. Luego llegaron los ditanes, como el lasmilitán, que son mucho más inteligentes. Son selectivos para el receptor 5-HT1F. ¿Y qué tiene de especial este receptor? Pues que está en las neuronas, no en los vasos sanguíneos. Así que logramos la inhibición neuronal que buscamos, pero sin el riesgo vascular. Esto, por supuesto, es un avance gigantesco para los pacientes con riesgo cardiovascular, a quienes antes simplemente no podíamos darles triptanes. Ok, entonces, si ya tenemos dominado el CGRP, ¿qué sigue? Bueno, pues la investigación ahora está poniendo la mira en otros neuropéptidos. Veamos cuál es la siguiente frontera. Y esta es la pregunta del millón que está moviendo toda la investigación ahora mismo. Si bloquear el CGRP no le funciona a todo el mundo, ¿qué otras vías moleculares están activas en esos pacientes que no responden? ¿O qué pasa si en algunos pacientes la vía del CGRP sencillamente no es la principal? Hay que encontrar otras puertas de entrada. Y el candidato número 1, el que suena más fuerte, es el PACAP. Fíjense qué interesante. La evidencia que lo respalda es casi un espejo de la del CGRP. Sus niveles suben en las crisis, si lo infundes provocas dolor, pero aquí viene lo realmente fascinante.
El PACAP también induce los síntomas premonitorios. Esto nos dice que no solo actúa a nivel del dolor, sino en centros más altos, como el hipotálamo. Y claro, ahí están sus receptores PAC1 a tope, lo que podría explicar no solo el dolor, sino todo ese universo de síntomas complejos que acompañan a una crisis de migraña. Y ojo, que esto ya no es solo teoría de laboratorio, ¿eh? Esto ya es una realidad clínica. De hecho, el New England Journal of Medicine acaba de publicar los resultados de un fase 2. Se probó un anticuerpo monoclonal, el UAG9222, que va directo contra el péptido PACAP. Y el resultado pues se resume en este número, -2, es decir, una reducción de 2 días de migraña al mes en comparación con el placebo. Y esta diferencia es estadísticamente significativa. Este dato es importantísimo, porque básicamente nos grita que el PAC-CAP no es solo una hipótesis interesante, es una diana terapéutica totalmente viable y con un potencial clínico que se ve enorme. Si volvemos a mirar este diagrama, entendemos por qué todo es tan complejo. Fíjense, no solo está el CGRP, la adrenomedulina y la amilina también usan receptores muy parecidos, combinando CLR o CTR con distintas RAMPs. Y al final del día, ¿qué pasa? Todas estas vías acaban en lo mismo, activan la adenilatosiclasa. Esto nos sugiere dos cosas. Una, que hay una red de señalización compartida. Y dos, y esto es clave, que podría haber mecanismos de redundancia. Es decir, si bloqueas una vía, quizás otra toma el control. Y esto podría ser una de las grandes explicaciones de por qué los anti-CGRP no funcionan en todos los pacientes. Pero bueno, la historia no termina con los neuropéptidos. Hay otro campo de batalla fascinante y crucial para entender la migraña, el de los canales iónicos. Son la clave de la hiperexcitabilidad cortical que está en la raíz de todo esto. Y dentro de este mundo, los canales TRP son protagonistas. Tenemos por un lado a los malos de la película, los TRPV1 y TRPA1. Si los activas, se libera CGRP. Y por otro lado, y esto es fascinante, tenemos al héroe inesperado, el TRPM8. Parece que ciertas variantes genéticas en este canal, que es sensible al frío, de hecho protegen contra la migraña. Y para completar el cuadro, no podemos olvidarnos de los canales KATP. Sabemos que si los abrimos con fármacos, se induce una cefalea tipo migraña. O sea, están metidos hasta el cuello en la fisiopatología. Y por último, hablemos de la vía del óxido nítrico, que nos ofrece estrategias muy ingeniosas. A ver, la opción obvia es inhibir la enzima, la NNOS, directamente. Es como usar un mazo, pero hay una estrategia mucho más elegante, más quirúrgica. En lugar de ir por la enzima, vamos por la proteína que la sujeta, la PSD95. Esta proteína es como el ancla que une a la NNOS con los receptores NMDA. Si rompemos esa unión, interrumpimos la señalización tóxica de una forma súper selectiva. Y lo mejor de todo, nos evitamos los efectos secundarios sistémicos, como la hipertensión, que vienen con una inhibición más general. Entonces, si juntamos todas estas piezas del rompecabezas, la conclusión es al mismo tiempo inevitable y fascinante. El futuro para tratar la migraña es, sin lugar a dudas, la medicina de precisión. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. Toda esta variabilidad que vemos en la clínica, ¿acaso refleja que la biología de la migraña no es la misma en todos los pacientes? La respuesta, con toda la evidencia que tenemos hoy, es un sí rotundo. Piénsenlo, el simple hecho de que tengamos varias dianas que funcionan, primero CGRP, ahora PACAP, es la prueba definitiva de que la migraña no es una sola enfermedad, no es monolítica. Quizá deberíamos empezar a verla más como un gran síndrome que se manifiesta con diferentes firmas moleculares dependiendo del paciente. Entonces, para llevarnos a la práctica clínica, los mensajes claves son estos. Número 1. La migraña es un trastorno de redes neuronales. Olvidémonos ya del modelo vascular. 2. Que haya pacientes que no respondan a los anti-CGRP es una realidad y es nuestro motor para seguir buscando. 3. PACAP es sin duda la diana emergente más prometedora que tenemos en el horizonte. Y 4, y quizá lo más importante de todo, esta heterogeneidad nos grita que necesitamos ir hacia la medicina de precisión. El santo grial, el objetivo final, es encontrar biomarcadores que nos digan, a este paciente le va a funcionar esta vía, y así dejar atrás el café para todos para darle a cada quien el tratamiento que su fisiopatología específica necesita. Toda esta revisión, por supuesto, está fundamentada en la literatura científica más actual y relevante, incluyendo estas publicaciones clave que ven en pantalla. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.